La cuarta revolución industrial supone un salto desde la revolución informática a lo que es actualmente la cuarta revolución, la robótica. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo no es la tecnología sin más, un paso más, sino que es algo mucho más complejo. Por lo que hay son sistemas ciberfísicos, es decir, que ocupan un espacio tangible, físico, pero además tienen procesos informáticos que pueden tomar decisiones inteligentes por sí mismos. ¿Qué supone esto? Que, por ejemplo, si lo trasladamos a la producción, a la manufactura, cada vez más la mano de obra pues pinta menos, es decir, tiene menos espacio. La primera revolución industrial fue la máquina de vapor, la segunda la electricidad, la tercera la informática y ahora mismo es esta de la robotización. Bueno, si nos acercamos ahora a nuestra vida cotidiana y nos fijamos cada vez más, nos damos cuenta que aquello que se ha imaginado la ciencia ficción cada vez está más cerca de nosotros. Si nos acercamos, por ejemplo, a la medicina, vamos a ver robots que operan, por ejemplo, el Leonardo. Podemos hablar también de los implantes cerebrales. Esto va a suponer que, gracias al pensamiento, vamos a poder mover, por ejemplo, un brazo robótico. Va a haber también, por ejemplo, sistemas que van a controlar toda nuestra información biomédica, por ejemplo, todo lo que supone cómo late nuestro corazón, cómo nos movemos y un montón de datos que nos van a identificar como personas. Podemos hablar también de la precisión en los sistemas agrarios que van a permitir con un simple botón controlar grandes extensiones de tierra. Podemos hablar de la revolución en los transportes con todos los coches eléctricos y digamos que va a haber una reorganización de todo el sistema de transportes. Por ejemplo, también la realidad virtual no solamente se va a aplicar a los juegos, sino que también se va a aplicar al ámbito laboral, es decir, que nos vamos a conectar con nuestros compañeros que estén muy lejos, pues a través de esta realidad virtual. Bueno, podemos hablar de realidad aumentada, de nanotecnología, etcétera, que esto cada vez lo escuchamos más, lo oímos más y además, bueno, si nos vamos al supermercado oímos cómo nos da una orden un robot, o si llamamos a la telefonía, a nuestra compañía móvil, vamos a oír cómo nos responde una máquina. La pregunta es, ¿qué poder de decisión tenemos nosotros en todos estos cambios? Si empezamos a ver experiencias con robots, no podemos dejar pasar por alto el Japón, porque Japón es una isla, es un país de tradición por su singularidad y por su insularidad, y la relación con los robots ha sido muy especial. ¿Por qué? Porque ya desde 1650 los robots, los karakuri, participaban en las ceremonias religiosas y festividades y porque el sintoísmo establece una base que permite una relación cultural muy diferente a la de Occidente. ¿Por qué? Porque el sintoísmo considera que lo que tiene fuerza motriz, lo que mueve, en cierta manera es sagrado. No es el mismo concepto de alma que tendríamos en Occidente, es una cuestión de espíritu diferente, pero ellos lo respetan mucho. Eso le ha permitido que la relación sea especial, especialmente a partir de los años 50, con la especial relación con Estados Unidos. Entonces, en el manga se proyectó una presencia de los robots en Akira, en Doraemon, etcétera, en Astro Boy, de muchas maneras, pero siempre como, digamos, que contribuye a una sociedad más armónica, al bienestar y al bien de la sociedad. Sin embargo, los de Occidente tenemos una percepción muy diferente. Nosotros les tenemos miedo a que ellos sean capaces de gobernarnos a nosotros, que tomen decisiones por sí mismos y que nos superen en inteligencia y que se nos echen encima. ¿Qué está pasando en la actualidad? Japón, con la experiencia que tuvo del tren bala y el milagro económico de los años 60, tiene la conciencia de que esta apuesta robótica le va a ayudar en su sociedad. Entonces ha apostado por los robots, como se llama Estrategia 2015, y también de cara a las Olimpiadas de 2020, que van a suponer una ventana al exterior y permitirles, demostrarles el poderío que tienen en este tema, en medio de la cuarta revolución industrial que afecta a todo el mundo. Japón tiene, por ejemplo, un desarrollo, es pionero en los robots sociales. ¿Por qué? Porque primero no quiere aceptar inmigración, está perdiendo, digamos, demográficamente está cayendo y entonces para la gente mayor considera que los robots son muy adecuados para contribuir en todo tipo de tareas asistenciales y también de compañía. Entonces ellos lo han incorporado con mucha normalidad. Cuestión, digamos, muy diferente a la nuestra, que para nosotros los robots, cuanto más se parecen a los humanos, nos suponen una especie de rechazo. Sin embargo, si no se parecen tanto a los humanos, bueno, nosotros los consideramos, pero no les tenemos tanto temor. Pero en cualquier caso, para nosotros, desde luego, estamos en la actualidad bastante alejados de la realidad como se vive en Japón. Desde luego, en el tema de la robótica
ya se han posicionado científicos de la talla de Stephen Hawking, que desde luego con el desarrollo de la industria armamentística y la posibilidad de que las armas decidan sobre sí mismas, sean autónomas, pues hay un debate muy encauzado, que ha llegado casi a las Naciones Unidas, etcétera, a involucrar a los organismos internacionales. Al mismo tiempo, el tema de la robot política, las últimas decisiones que se han tomado respecto al Brexit o la elección de Donald Trump ya están, digamos, que haciendo suscitar mucho debate acerca del uso de algoritmos para llegar a las pantallas, digamos que ahora cada vez la publicidad llega a los móviles, etcétera, esos titulares, esa información falsa que se está generando en las redes, de manera que esa falta de control de quién es el autor y el contenido, el rigor científico, está llevando a un caos en la Internet impresionante. Es más, Internet es algo que ha creado a la humanidad, pero justamente es muy anárquico, no se puede controlar. Además de esto, bueno, está justamente ese temor siempre nuestro a esta especie de miedo a que los robots puedan superar nuestra inteligencia y decidir por sí mismos. Metrópolis es, bueno, todo el mundo conoce la película, es una de las principales películas del cine mudo, pero lo que no todo el mundo sabe es que está basada en una novela que escribió la que entonces era la compañera, no recuerdo si estaban casados, del director de Fritz Lang, que era una escritora llamada Thea von Harbou, ambos alemanes. La novela prácticamente está calcada a la estructura del guión de la película, porque de hecho el guión de la película lo escribió también Thea von Harbou. La historia que narran tanto la película como la novela es una historia política, en cierto sentido, en la que en una sociedad del futuro la humanidad está dividida en una clase trabajadora que está brutalmente explotada y que trabaja casi todas las horas disponibles del día esclavizada en unas máquinas que nunca nos dicen muy bien, ni la novela ni la película, qué es lo que hacen exactamente, pero que son unas máquinas muy peligrosas, muy crueles, provocan mucho dolor a la gente, por así decir, a la gente que trabaja en ella, y una pequeña casta privilegiada que vive en la superficie, los trabajadores viven en el subsuelo, y que disfruta del producto de estas máquinas y de este trabajo. Es una especie de visión marxista de la sociedad, del capitalismo, pero la novela lo que intenta proponer es una especie de solución no revolucionaria de este conflicto social, sino una resolución del conflicto a través del amor, por así decir, y el protagonista de la historia es la relación de amor entre el hijo de uno de los dueños de la ciudad y una joven que procede del mundo de los trabajadores. Los robots aparecen en la película y en la novela, perdón, porque el malo de la historia, el principal villano de la historia es un científico que diseña parte de las máquinas que funcionan en la ciudad, y su principal creación es un robot que puede adquirir forma humana y de hecho puede confundirse con una persona, y este robot, el científico Rothbank, le da la imagen de María, la chica protagonista de la historia, pero al contrario que María, que es todo amor e intenta hacer el bien a toda la humanidad, el robot lo que intenta es conseguir que los hombres, los trabajadores, los obreros, se rebelen y destruyan la ciudad. Y la revolución está a punto de destruir la ciudad hasta que al final el amor triunfa, se descubre el engaño con el robot, y cuando están a punto de matar las hordas de los trabajadores fijémonos que es una historia de los años 20, se supone que está reflejando la revolución soviética de aquel tiempo. Bueno, pues la pareja de amantes aparece y resuelve el conflicto, y a partir de entonces la sociedad vive feliz gracias al amor entre las clases sociales. El sol desnudo es una novela de Asimov de los años 50. Desde nuestro punto de vista está bastante cerca en el tiempo a Metrópolis, hay 30 años de diferencia, pero hay una gran diferencia en el contexto social y en
y en la percepción de la ciencia que se tiene en ambas novelas. En Metrópolis la ciencia es vista como una fuerza intrínsecamente negativa y diabólica que tiende a la destrucción y a la explotación de la humanidad, mientras que en la obra de Asimov la ciencia es un instrumento de progreso. Lo que ocurre es que, siendo consciente que puede conducir a ciertos problemas. El Sol desnudo es una historia policíaca muy típica, pues como pueden ser las de Dashiell Hammett o las de Agatha Christie, pues un detective que va investigando crímenes, interrogando a los sospechosos y a posibles testigos, pero que está ambientada en un futuro muy lejano, pues dentro de 2 o 3 mil años. Y en este futuro la Tierra ha empezado a colonizar el espacio, pero por no se sabe muy bien qué razón, nunca queda bien explícita en la novela, los terrestres han decidido olvidarse del progreso tecnológico y dejar que sean los humanos que ya se han ido a vivir a otros planetas los que sigan explorando el cosmos y desarrollando la tecnología. Y los terrestres viven encerrados en unas bóvedas de acero, que son el título de la primera novela de la trilogía a la que pertenece El Sol desnudo, y no les gusta salir al exterior, no les gusta vivir al aire libre, prefieren vivir siempre encerrados y, como digo, han renunciado a todo tipo de grandes desarrollos tecnológicos, en especial los viajes interestelares y los robots, que son unas tecnologías que se desarrollan sobre todo en los mundos exteriores. Hay un crimen en uno de estos planetas, Solaria, y un detective terrestre, porque parece ser que en los otros planetas no hay detectives, o no, como no se cometen crímenes, pues no necesitan policía. Cuando se comete algún crimen requieren los servicios de un policía terrestre. Entonces este policía va a investigar el crimen a este planeta, a Solaria, y es un planeta cuya principal peculiaridad es que tiene una población humana muy pequeña, de unos 20.000 habitantes, pues imaginémonos como que toda la Tierra estuviese poblada solo por los habitantes de Valdepeñas, un pueblo parecido de tamaño, de tal modo que los ciudadanos de ese planeta no viven juntos, viven cada uno en una extensión de tierra enorme que les corresponde, donde son amos y señores, y son atendidos por un conjunto de robots. Los humanos solo se juntan para aparearse, un poco contra su voluntad, porque no les gusta el contacto social ni físico con otros humanos, y son atendidos, viven rodeados de robots. Bueno, el protagonista, que es Elijah Baley, el detective terrestre, resuelve el crimen, por supuesto, porque es muy inteligente. No cae en los engaños que intentan plantearle algunos de los otros personajes. Tiene una relación con los robots un poco extraña, porque él no está familiarizado con ellos, pero bueno, al final el crimen se resuelve, el detective vuelve a la Tierra y todo termina muy bien, como en casi todas las novelas policíacas. Ghost in the Shell 2 y Blade Runner las podríamos incluir en los clásicos del cine negro, ambientados en el cyberpunk. El cine negro la parte del cine negro nos lleva con un viaje que es una investigación, con un protagonista torturado, movido por las partes marginales de la sociedad, y que nos invita a la reflexión de manera más o menos evidente en cada una de las películas, sobre lo que nos hace humanos y a través de la interacción con los robots. La parte cyberpunk de las películas nos enfrenta a una sociedad distópica que no deja de ser una utopía con unos problemas de una sociedad real, superlativizados o no, y que además está hipertecnificada y aliena mucho al individuo. Las dos películas tienen dos versiones. En el caso de Ghost in the Shell no son versiones, digamos que podría ser es una primera parte y una segunda. La primera parte no es imprescindible para entender la segunda, pero sí es cierto que aporta trasfondo. En cambio, la segunda parte nos marca una muestra de la sociedad de Ghost in the Shell más asequible quizá, e invita a la reflexión directa desde el principio.
En el caso de Blade Runner, las dos versiones son prácticamente la misma película, lo único que cambia básicamente es el final. El final de la primera es un final puesto por la productora, que digamos que hace que termine de una forma con un atisbo más de esperanza, un posible happy end, una película que de por sí es muy oscura para ganar un poco un público más general. Y la segunda versión es la que llaman el corte del director, que deja una incertidumbre mucho mayor al final. What's this? Nexus 6, Roy Batty. Incept date 2016. Combat model, optimum self-sufficiency. Probably the leader. This is Zora. She's trained for an off-world kick murder squad. Talk about Beauty and the Beast. She's both. The foreskin job is Pris, a basic pleasure model, a standard item for military clubs in the outer colonies. They were designed to copy human beings in every way except their emotions. The designers reckoned that after a few years, they might develop their own emotional responses. You know, hate, love, fear, anger, envy. So they built in a fail-safe device. Which is what? 4-year lifespan. ¿Qué quiere decir, señora... Holloway. Señora Holloway, exactamente cómo se suicida un robot? De algún modo, esos ginoides fueron capaces de autorizar ataques contra humanos y eso entra en conflicto con la tercera ley de la robótica y los obliga a poner fin a su existencia. Mantener la propia existencia sin infligir daño a los humanos. ¿No sería más adecuado hablar de autodestrucción? Solo si asumimos que existen diferencias reales entre humanos y máquinas. ¿Se limitan esos suicidios a un modelo concreto? No necesariamente. En los últimos años hemos observado un incremento de problemas relacionados con robots, especialmente entre las mascotas. ¿A qué se debe? Bueno, contaminación de cerebros electrónicos por parte de virus y microbios, errores de producción humanos, defectos de funcionamiento por desgaste. Tiene donde elegir, pero... ¿Pero? Yo diría que es debido al hecho de que los humanos se deshacen de sus robots cuando se cansan de ellos. Los propietarios cambian constantemente a nuevos modelos y algunos de los abandonados se convierten en vagabundos y se deterioran debido a la falta de mantenimiento. Quizás una especie de protesta robótica contra su propia caída en desuso. Es imposible. Los humanos son diferentes de los robots. Eso es tan solo un axioma, como que lo blanco no es negro. No resulta más significativo que el simple hecho de que los humanos no son máquinas. Al contrario que los robots industriales, los androides y ginoides concebidos como mascotas no son diseñados como modelos prácticos o utilitarios. En lugar de eso, los modelamos a imagen y semejanza de los humanos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué están los humanos tan obsesionados con recrearse a sí mismos? Estas dos películas se sitúan en un trasfondo muy particular, que son, bueno, una es del año 80 y la otra es del año 90, pero digamos que lo que está de fondo es lo mismo. Es una crítica social a toda la, digamos, desarrollo tecnológico, pero visto desde la ciencia ficción de esos años. Es decir, que en los años 60 y 70 estaba la Guerra Fría, en cierta manera la carrera espacial, quien llegaba antes al espacio, y esa era la preocupación fundamental. Entonces el imaginario se proyectaba ya en esa orientación. ¿Qué pasa cuando cae el muro de Berlín? Cuando cambian las circunstancias y se termina la Guerra Fría, que en realidad la batalla está un poco más en el individuo, una sociedad mucho más neoliberal, de manera que es un viaje al interior humano de todas esas redes y de todo ese mundo conectado entre sí, y ver en cierta manera cómo hay que hacer una crítica social respecto a todo ese mundo que se construye y en cierta manera cómo esa marginalidad, ese mundo apocalíptico, ese mundo que puede venir en el que el ciudadano esté un poco alienado, que no tenga esos derechos o esas posibilidades que le han ofrecido sociedades previas. Entonces estas dos películas coinciden en este aspecto.